Buenos días, estudiantes. Nos toca hacer el tema número 4, el ambiente de subsuelo. La geología del petróleo está bastante relacionada con el estudio de fluidos. Esos fluidos son petróleo, gas, que ya discutimos en el capítulo 2. Y un fluido importante en la trampa es el agua. Está asociado con el agua, puesto que el petróleo se mueve a través del agua. Veremos entonces algunas explicaciones de las aguas de subsuelo, presión, temperatura y sus efectos en la condensación y evaporación del gas y el petróleo. Se concluye discutiendo la dinámica de los fluidos en las cuencas. Aguas del subsuelo. Agua libre. Es aquel agua libre de moverse dentro y fuera de los poros en respuesta a una presión diferencial. Agua intersticial o irreductible está adherido a los granos minerales, tanto por adhesión a los entramados atómicos como a los radicales hidroxilos, como una discreta película de petróleo. El agua irreducible no puede ser removido durante la producción del petróleo o gas. Análisis. La medición de la resistividad del agua de formación es muy importante para la evaluación correcta de la saturación de agua y, por tanto, para la saturación de hidrocarburos. La saturación de hidrocarburos está en función de la saturación del agua. La resistividad del agua de la formación está estrechamente relacionado a la salinidad. La salinidad generalmente se incrementa con la proximidad a los reservorios de hidrocarburo y eso se nota durante la perforación. El agua de subsuelo contiene trazas de gases de hidrocarburos disueltos cuyo contenido aumenta con la proximidad a las acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Dentro de los análisis se tiene para saber la salinidad del agua y por lo tanto la resistividad del agua, tenemos la concentración total de sólidos o salinidad que se puede calcular de RW, que es la resistividad del agua, utilizando el registro potencial espontáneo SP. También tomando muestras de pruebas de DST y pruebas de producción. Durante las pruebas de DST, acompañando al hidrocarburo, sale agua, alguna cantidad de agua, y de ahí se puede medir la salinidad. Lo mismo en las pruebas de producción. Saturación de agua. Esta es una fórmula empírica de un señor Archie. Con esta fórmula se puede calcular la saturación del agua con estos parámetros, pero para areniscas limpias. ¿Qué es una arenisca limpia? Es una arenisca con muy poquita arcillosidad en su matriz. Entonces, ¿qué es RW? Es resistividad del agua de formación,
que se puede obtener mediante los métodos que hemos visto anteriormente. RT es la resistividad verdadera de la formación. Es la resistividad de la zona virgen. Este símbolo phi es igual a porosidad. N es exponente de saturación. Generalmente el exponente de saturación se toma 2, por eso es que aquí en esta fórmula está como raíz al cuadrado. M es el factor de cementación y A, factor de tortuosidad, generalmente se asume como 1. En realidad es porosidad elevado a M, pero M generalmente se toma igual a 2. Distribución de petróleo, gas y agua en el reservorio. Si nosotros tenemos un anticlinal con hidrocarburo, nosotros tendremos en la parte superior, la parte más liviana, una capa de gas. Luego viene el petróleo y luego viene el agua. Siempre en estos casos no es como una tabla de gas. Hay una transición ligera, una zona de transición gas-petróleo, y hay una zona de transición petróleo-agua. Aquí, por ejemplo, será 100% de agua. En cambio, aquí en la zona de transición, en la zona de petróleo podrá haber 20% de agua y 80% de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros perforáramos aquí en este tope donde creemos que hay puro gas, no hay puro gas. Hay un porcentaje alto de gas y un porcentaje de agua. Ese porcentaje de agua está adherido a los granos como una película y eso se llama el agua intersticial. Generalmente el agua intersticial puede variar de 20% hasta 50%, dicen los libros. Y el agua libre es aquel agua que se puede obtener de aquí o tal vez de esta zona de transición donde ya el agua puede moverse. Pero hay un agua que todavía se va a quedar en el yacimiento, que es el agua intersticial. Distribución de fluidos en el subsuelo. En el eje de las X se coloca el potencial de oxidación que se llama EH. Para oxidantes están con valores positivos y para reductores están con valores negativos. Y aquí tenemos el pH del agua, que está en 7, que es entre 7 hasta 7 ácido y de 7 a 14 alcalino. Veamos, el agua de lluvia tiene más o menos, está entre un potencial de 0,6 a 0,8 y es un agua ácida, está en la zona ácida. El agua de mar tiene un potencial de oxidación de 0,4 a 0,2 más o menos, 0,5, con un pH de 7, teniendo a ser alcalino y un poquito ácido. Y este es el agua con nata o aguas de formación que tienen salmueras asociadas con campos petrolíferos. Esas generalmente son alcalinas. Algunas aguas son ácidas, pero la mayoría son alcalinas y su ambiente ha sido formado entre 0 y menos 0,4 en un ambiente reductor.
¿Cómo se clasifican los pozos? Por ejemplo, nosotros tenemos la perforación de pozos y si un pozo produce 100% de agua, al pozo se le dice pozo seco. Aunque haya producido agua, así es la forma de clasificar. Si un pozo ha tenido una producción de gas petróleo comercial, se llama pozo productor. Si un pozo produce gas, petróleo y agua, esta mezcla, y no es comercial, se llama pozo improductivo. Especialmente esta clasificación es al comenzar la producción, cuando se hacen las pruebas. Origen de las aguas. Hay aguas meteóricas, aguas juveniles y aguas cognatas. Aguas meteóricas son causadas por la infiltración de agua de lluvia con salinidad en el orden de 500 ppm de ion cloro, que son oxidantes y ácidas, como había mostrado anteriormente. Estos ppm pueden ser un poco menos, también 400, 300. Aguas cognatas son las aguas de formación. Originalmente fueron atrapadas como agua de mar residual, agua intersticial que existía en las rocas reservorio antes de la perturbación por perforación, y aguas que han sido enterradas en un sistema hidráulico cerrado y no han formado parte del ciclo hidráulico por largo tiempo. Todas estas tres acepciones son para las aguas cognatas o aguas de formación. Las aguas juveniles son de origen magmático primaria. Cuando el magma sale, condensa agua y esa agua se llama agua juvenil. La concentración del agua. La salinidad o el total de sólidos disueltos en agua subterránea se estima miligramos por litro, que es igual a los ppm por la densidad del fluido que está uno analizando. Miligramos por litro, así se lee. El agua de mar tiene aproximadamente 35,000 ppm de minerales disueltos, o sea, el 3.5% está en minerales disueltos. Los valores en las aguas de subsuelo van desde 0 para las aguas meteóricas frescas y superiores hasta las 642.798 ppm. Pero este es un caso muy rarísimo. Esta es una salmuera de la dolomita de la salina de Michigan. Las aguas en general rara vez exceden 350.000 ppm. Las aguas en Bolivia están en el orden de 25.000 máximo a 30.000 ppm ion de cloro. Aguas de yacimientos petrolíferos. Ustedes verán aquí, este es un perfil de un reservorio estratigráfico donde está el petróleo aquí y aquí está el límite agua-petróleo. Entonces, a esta parte se le llama agua marginal. Y a esta parte que está más próxima a la formación internamente se llama agua de fondo. ¿Qué diferencias hay entre agua de mar y la salmuera de los yacimientos petrolíferos? El agua de mar actual tiene presencia de sulfatos, de ion sulfato. Y en cambio las salmueras de yacimientos
generalmente tienen ausencia del radical sulfato. El agua de mar tiene presencia de calcio y magnesio. En cambio, las salmueras de yacimientos petrolíferos son ausentes calcio y magnesio. Concentración de las aguas. En la mayoría de las aguas de formación, el contenido de sólidos disueltos rara vez supera los 350.000 ppm. En las arenas, la salinidad de las aguas connatas generalmente aumenta con la profundidad, según esto, a tasas que van de 80 a 300 miligramos por litro por metro. ¿Qué quiere decir? Que el agua fresca está aquí. Conforme vaya profundizándose a 1000 metros, van a ver como 100 ppm de sólidos disueltos, aproximadamente 80, 70. A más profundidades se va a incrementar la salinidad hasta que rara vez a los 3000 metros podría llegar a 300.000 ppm de sólidos disueltos. En las zonas de paleoacuíferos y sobrepresurizados que pueden estar a 2.4 kilómetros, esta puede ser la concentración de la salinidad. Aquí es la explicación de del gráfico Dice, la zona 1 de la superficie a 1 kilómetro de profundidad es zona de circulación de agua meteórica, la salinidad es bastante uniforme. La zona desde 1 a 3 kilómetros, la salinidad aumenta gradualmente con la profundidad. El agua de formación de solución salina está ionizada. La zona 3, mayor a 3 kilómetros de profundidad, a los 3000 metros, agua químicamente reductora en el que los hidrocarburos se forman. La salinidad es uniforme a medida que aumenta la profundidad, incluso puede disminuir si están sobrepresurizados. En la zona 4, el metamorfismo incipiente con recristalización en arcillas en mixtas. La variación lateral. La salinidad aumenta de afuera para adentro en una cuenca. Todo lo que hemos explicado está a 1 a 3 kilómetros. Aquí están las aguas generalmente de formación. Perdón, aquí. Esta es una tabla de valores de aguas de distintos campos. Por ejemplo, el agua de mar tiene 19.350 de ion cloro, sulfato 2.690, CO3 150, sodio y cloro 11.000, calcio 420, 1.300 miligramos, total 35.000. A ver, veamos esta en el oeste de Venezuela. Tiene poco ion cloro, tiene poco CO3, 120. Esta había sido un agua bien ácida con 5.263. Estos elementos y total suma una salinidad de 7.548 ppm. Y así ustedes pueden ir, esto está en el libro, y ver y analizar. A ver, la mayor concentración de sales tiene el campo de Oklahoma City, el reservorio Simpson del Ordovícico. Tiene 184.000 ion cloro,
286 de sulfato, CO3 nada, 18 HCO3, sodio más potasio 91.000, calcio 18.000, magnesio 3.468, todo suma casi 300.000 ppm. Pero como verán, estos valores son raros. Aquí están valores más bajos. Cálculo de iones libres. Este cálculo de iones libres es para obtener datos y factores para que de un dato de cloruro de sodio solamente obtengamos el potasio. De aquí, del cloruro de sodio, solamente queremos el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio. ¿Para qué? Ya les voy a indicar en una siguiente lámina que con eso se dibujan y se sacan las huellas del agua. Para calcular solamente el potasio se multiplica por este factor. Para sacar el sodio, por este factor. En este caso, el sulfato de calcio, para tener solamente calcio hay que multiplicar el valor que nos den por 0,294 y tenemos el valor de estos iones. ¿Y para qué se utiliza eso? Para hacer unos gráficos de esta forma. De tal forma que el gráfico ya me está mostrando que esto es un agua con nata típica, mientras que el agua marina es esto. Es para diferenciar agua de mar de agua con nata. Lo mismo aquí. Esta forma nos da, aquí se flotea el sodio, calcio, magnesio y fierro. Para un agua con nata nos da esta forma y para un agua marina nos da esta forma. Son formas típicas de agua con nata y agua marina. Temperaturas subterráneas. Principios básicos. La temperatura aumenta desde la superficie de la Tierra hacia su centro. La temperatura de fondo de pozo BHT. Estas abreviaciones son en inglés porque nosotros hemos estado, digamos, nos han enseñado los americanos la terminología, por eso mezclamos español inglés. Viene de bottom hole temperature, temperatura de fondo del pozo. Puede registrarse desde los pozos y son generalmente tomadas varias veces en cada punto del revestimiento de pozo. La figura 4.4 muestra la curva de acumulación, esta. Quiero decirles que cuando se perfora y tenemos varias secciones, varias cañerías, por ejemplo, la cañería de 13,3/8, cuando se va a bajar la cañería de 13,3/8, 9,5/8 y la cañería de 8, en cada fondo del pozo viene un camioncito y coloca un registrador de presión muy especial. Lleva al fondo, mide la temperatura, digamos, al comienzo a 700 metros. El otro revestimiento puede ser a 1.500 metros. Baja a 1.500 metros, toma esta temperatura. Y finalmente, al fondo del pozo, 3.000 metros, bajas el termómetro y toma la temperatura. Este termómetro va en la primera carrera de registros y se anota en los cabezales de los registros. Y anotando esos cabezales del registro, entonces se puede hacer esta
este ploteo, este graficado, donde la temperatura está en el eje de las Y's y las horas desde la circulación del pozo. Entonces va a haber un momento que la temperatura no calienta infinitamente. Hasta un cierto momento calienta, digamos que hasta aquí, y después se va a mantener estable. Y para eso es este cuadrito, para saber la estabilidad, la temperatura estable del fondo del pozo. La verdadera temperatura estabilizada puede ser determinada desde el gráfico de Horner. ¿Cuál es el gráfico de Horner? Es este, donde se plotea desde 0 a 1 delta T sobre T más delta T, esto. Y en el eje de las Y's se plotea la temperatura. Delta T es el número de horas desde la circulación y el registro. Generalmente se llega al fondo y se circula hasta limpiar el pozo. Puede ser 2, 3 horas. Y luego se meten los registros y hasta meter las horas y registros puede ser 1 hora y media más y luego se toma la temperatura. Entonces serán en el denominador 3 más 1.5, 4.5. T son las horas de circulación. Si T es 3, el otro para tomar el registro es 1.5 horas más. Lo cierto es que con esto se plotea para cada... Si tenemos dos medidas, se extrapola y la temperatura estabilizada será la intersección entre esta gradiente de temperatura y la temperatura que marca aquí en grados centígrados. También se puede sacar una gradiente de temperatura de esta forma. Aquí está la profundidad. Aquí está 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 metros. A los 1300 se ha sacado un registro. A los 2000 se ha sacado, no, a los 1000, 2000, a los 3000 se ha sacado otro registro. Y a los 1000, 2000, 3000, 4200 se ha sacado otro registro. Si yo uno estos 3 puntos, puedo sacar el gradiente de temperatura en función de la profundidad a la que llegó las carreras. Bueno, por hoy sería todo esto. La siguiente clase continuaremos con este tema con el tema 4. Muchas gracias.